Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género aquí en el Colegio de Jalisco. La saludo con mucho gusto. También saludo a Lilia Vallardo, la doctora Lilia Vallardo que está conmigo, también coordinadora de este seminario. Saludo a quienes están aquí presentes con nosotras, la maestra Susana Salazar, que nos va a presentar ponencia. A Nadia, por supuesto, que es una parte muy importante de este seminario, encargada de las cuestiones de logística. Y a nuestras amigas colaboradoras que están conectadas, que también van a presentar, a la doctora Yuruen Lerma, con mucho gusto la saludamos, a la doctora Margarita Vázquez también, quien va a ser nuestra lectora el día de hoy. Bueno, hoy es martes 8 de julio de 2025 y como ya les mencioné, van a estar presentando la doctora Yuruen y la maestra Susana Salazar. Les recuerdo la dinámica, cada una de las presentadoras tiene hasta 25 minutos para su presentación, posteriormente hasta 15 minutos cada una de las comentaristas. El día de hoy nada más tenemos dos presentaciones. Les recuerdo que este evento está siendo grabado, las sesiones se almacenan en el canal de YouTube del Colegio de Jalisco y pueden seguir esta transmisión, están siguiendo esta transmisión a través de nuestra página de Facebook, Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y también tenemos una cuenta en Instagram como @redes femeninas, en la redes femeninas-coljal. También pueden escuchar nuestro podcast en Spotify como Hilanderas de lo Social. Bueno, pues sin más, me voy a permitir presentar a la primera ponente del día de hoy, quien es la doctora Sonia Yuruen Lerma Mayer, y voy a leer una semblanza breve. Ella es psicóloga y feminista por elección, antropóloga y fotógrafa de corazón e historiadora y archivista por coincidencia. Actualmente realiza su postdoctorado aquí en el Colegio de Jalisco. Es doctora en estudios feministas en la UAM Xochimilco, investigando el archivo personal de Trixie Mayer en su participación en la Segunda Guerra Mundial. Es maestra en estudios de género por el Colegio de México, enfocándose en procesos organizativos de jóvenes tojolabales en las Margaritas, Chiapas, y psicología en la Universidad Iberoamericana. Ha curado exposiciones individuales y colectivas, ha sido docente, consultora y ponente en materia de género, archivos, epistemología, metodología, feminismo, derechos humanos, juventud, interculturalidad, arte y ciudadanía. Bienvenida, Yuru, eres también parte de nuestro seminario y te agradecemos mucho. Adelante con tu ponencia. Muchas gracias, pues yo estoy aquí muy feliz ahora, en el espacio de ser leída, comentada, me da mucha emoción, mucho afecto, además que nadie más que la doctora Margarita que me lea, me parece que es fantástico y una gran oportunidad para pues seguir trabajando y pues agradezco al Colegio de Jalisco, a Lilia, a Hilda, a Nadia, a Julio, todo el mundo por allá, Liz, por todo el trabajo que hacen continuamente. Entonces, bueno, yo voy a presentar justamente, como bien dijo Hilda, estoy haciendo una estancia postdoctoral ahí con ellas y hoy estoy como cumpliendo, cerrando varios de los objetivos que pues llevamos construyendo los últimos 2 años, ¿no? Uno de los objetivos importantes del postdoctorado fue sistematizar fuentes digitales empleadas en publicaciones recientes sobre mujeres del Colegio de Jalisco, específicamente em, el Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, del cual estaré hablando el día de hoy. Además, hacer un artículo de difusión, esto es muy importante, ¿no? Es un artículo de difusión sobre el proceso, este proceso de sistematización, que es lo que hoy estoy presentando. Cabe mencionar que por cuestiones de tiempo lo acorté a lo que presenté. Y bueno, una ponencia en el seminario, así que 3 por 1. Muy bien. Entonces, para comenzar, les voy a leer este texto que escribí. Y bueno, pues me interesará mucho conocer sus comentarios, ¿no? Este texto lo titulé La historia que también es nuestra, mujeres jaliscienses prominentes en la memoria colectiva. Y es justamente una apuesta por descentralizar el archivo, transformar la escritura histórica y visibilizar otras genealogías. Entonces comienzo.
Audre Lorde, feminista lesbiana estadounidense negra, explicó que todas las mujeres compartimos la lucha contra la tiranía del silencio. Si bien podemos entender esta lucha o silencio de múltiples formas, en el presente texto me enfocaré en estudiar particularmente la violencia epistémica que da cuenta de silenciamientos en los procesos de escritura, socialización y educación de la participación de mujeres en México, en específico el estado de Jalisco, y cómo la publicación titulada Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, que de ahora en adelante diré diccionario, es un ejemplo de justicia epistémica que busca resarcir dicha problemática. El diccionario es un proyecto académico de difusión de larga duración liderado por la doctora Lilia Vallardo, profesora investigadora del Colegio de Jalisco, con apoyo del Instituto Jalisciense de las Mujeres para el primer tomo, del Colegio de Jalisco para el segundo y del CUETCITJAL, espero haberlo dicho bien, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco para el tercero y el cuarto. Este reúne investigaciones respecto al trabajo, aportaciones artísticas, científicas, académicas, políticas, deportivas, de más de 300 mujeres jaliscienses prominentes. Los 4 tomos están construidos de forma colectiva, en el cual académicas del Estado llevaron a cabo investigaciones profundas respecto a las vidas y aportaciones de estas mujeres destacadas del Estado. Así, con este texto busco en primera instancia analizar diferentes silencios que han creado huecos importantes sobre lo que se sabe respecto al quehacer profesional de las mujeres, no solo en Jalisco, sino en el país y en el mundo. En segunda, contextualizar algunos proyectos que buscan denunciar, visibilizar y transformar dicha problemática. Y en tercera, colocar el diccionario en dicho espacio de lucha epistémica y compartir algunas de las acciones que hemos estado haciendo a lo largo de los últimos 2 años. Entonces, bueno, hoy en día se ha comprobado una y otra vez cómo diferentes estructuras de poder generan desigualdades para aquellas personas y comunidades que no entran dentro del canon. Aunque el cambio ha sido lento desde la academia y el activismo, entre muchos otros espacios, se han desarrollado herramientas teóricas y metodológicas que posibilitan identificar, denunciar y, en consecuencia, transformar las situaciones de violencia experimentadas. Ante esto, la interseccionalidad es una propuesta que ha sido desarrollada por múltiples feministas que permite pensar cómo los sistemas de poder producen, organizan y mantienen desigualdades de forma compleja, histórica y relacional, dando a luz a entender cómo y por qué se desconoce el quehacer de las mujeres jaliscienses profesionales en este caso. Si queremos transformar la ausencia y el silenciamiento de las aportaciones de mujeres en diferentes ámbitos sociales, es necesario entender cómo las estructuras de poder operan para legitimar, permitir e incluso justificar dicha omisión. Por ejemplo, una de las tantas contradicciones de la manera en la que se enseña historia en México es que esta se cuenta desde el punto de vista masculino, blanco, heterosexual, urbano, el norte global y al mismo tiempo presume ser universal. Es decir, las narraciones e investigaciones que ocupan la mayor parte de los programas curriculares académicos dejan de lado, por no decir que sistemáticamente invisibilizan, un sinnúmero de vidas, experiencias, profesiones, saberes e incluso geografías que no entran dentro del canon, resultando en la producción de conocimientos hegemónicos que pretenden contar verdades históricas sesgadas. Por ello, la historiadora irlandesa feminista Mary Nash sostiene que visibilizar a las mujeres en la historia no es un acto de benevolencia académica, sino un acto de justicia. Y para que sea transformador, no basta con agregar nombres de mujeres a las páginas del canon. Hay que reescribir esas páginas, cambiar las preguntas y desestructurar los marcos de interpretación. Como advierte la historiadora feminista Joan Scott, el silencio no implica una ausencia pasiva, sino que es una forma de producción activa de poder. Lo que no se documenta, lo que no se nombra, efectivamente estructura conocimiento. Es por ello que el olvido y los silencios históricos, lejos de ser neutros, deben entenderse como formas activas de producción del discurso y como huellas de las violencias epistémicas que han excluido a tantas vidas de y desde los archivos, museos, libros, etcétera. Por eso una historia feminista no solo investiga a mujeres, sino que se interroga sobre las condiciones que les impidieron ser reconocidas como sujetas históricas, analizando no solo el género, sino también la nacionalidad, territorio, edad, etc.
Así, investigadoras feministas de múltiples geografías han evidenciado cómo a lo largo de la historia las mujeres han sido excluidas de estos relatos e incluso cuando desempeñaron roles centrales en los procesos sociales, políticos y culturales. Estos ejemplos muestran que el olvido de las mujeres no es accidental, sino una parte estructural de la producción del conocimiento y memoria histórica. Aquí tuve que quitar varios ejemplos que tengo, pero coloco uno por cuestión de tiempo. Marta Eva Rocha Islas, historiadora mexicana, indicó que a pesar de la intervención activa de miles de mujeres durante la Revolución Mexicana, el Álvaro Obregón, secretario de Guerra y Marina, dispuso bajo decreto oficial en 1917 la expulsión de las mujeres del ejército y el borramiento y censura de todos los documentos oficiales que hablasen de su presencia y aportación al movimiento. Esto demostró cómo los mecanismos de expulsión de mujeres también se dan desde las propias herramientas fundamentales empleadas para la construcción de la historia y que pretenden ser neutrales o totales, ¿no? Que son los archivos del Estado. Lo anterior generando silencios y vacíos atravesados por múltiples operaciones que establecieron qué se podía y qué no se puede estudiar. Desde una perspectiva feminista interseccional, es necesario cuestionar cómo el centralismo reproduce formas coloniales y patriarcales de autoridad, donde solo ciertas voces ubicadas en coordenadas geográficas particulares son legitimadas como productoras de verdad. Esta lógica no solo responde al centralismo territorial, sino a una colonialidad de saber y de género que define qué vidas importan y desde dónde pueden contarse. Es decir, es necesario pensar cómo el territorio no es una superficie neutral, es un espacio atravesado por relaciones de poder desiguales que han concentrado los recursos, las decisiones y los saberes en la capital, desplazando y jerarquizando el resto del país. En otras palabras, la producción y validación del conocimiento están enfocados en el centro del país, delimitando qué se investiga, qué se publica, qué se considera valioso para archivarse y qué queda fuera de los marcos de legitimidad y por ende dejando fuera una multiplicidad de saberes que son menester investigar y enseñar. Como ejemplo, los aportes de mujeres jaliscienses al arte, a la política, a la ciencia, a la educación, al deporte, etcétera, han sido sistemáticamente omitidos de los repertorios nacionales, mientras figuras del centro son reiteradas como únicas protagonistas. Proyectos como el Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, entonces, rompe con esta hegemonía al reivindicar los territorios como espacios productores de conocimiento situado y al demostrar que la historia se escribe desde los márgenes, lo local, lo no central, como metodologías que responden a otras preguntas y otras formas de archivo. Eh, entonces, bueno, biografiar, aquí voy a la segunda parte, la tercera parte del texto. Biografiar ha sido históricamente un ejercicio normativo. El canon biográfico tradicional se ha centrado también en figuras masculinas excepcionales públicas cuya vida se mide por éxitos acumulativos. Es decir, las biografías tradicionales han sido muchas veces herramientas de domesticación, pues narran vidas que ocupan y producen y reproducen espacios de poder. La vida valiosa, entre comillas, es la del héroe, que generalmente, como ya sabemos, es del hombre de la capital, de nivel socioeconómico acomodado, heterosexual, con una vida pública, esto es bien importante, político, artístico, artista, científico, académico, ¿no? En este tenor, la filósofa feminista Judith Butler nos recuerda que la vida es narrable solo en la medida en que responde a normas de inteligibilidad y que es menester entender qué cuerpos son válidos y cuáles son desechados. Para dar cuenta de procesos epistemológicos, es necesario transformar los marcos interpretativos a partir de los cuales producimos y estudiamos historia. Por ello, la filósofa afrobrasileña Yamila Ribeiro ha insistido en que la producción de conocimiento está situada. No existe una neutralidad epistemológica y por eso es fundamental preguntarnos quién escribe, desde dónde, para quién y con qué lenguajes. De forma más específica, Quilomba Grada, artista académica psicoanalista portuguesa, cuestiona nuestro lugar de enunciación y también pregunta quién puede hablar, qué sucede cuando somos nosotros los que hablamos, sobre qué temas nos está permitido hablar. Así, la historia feminista no solo transforma el contenido, sino también los métodos, las fuentes, las preguntas y las formas de circulación del saber.
El proyecto del diccionario pretende fisurar dichas estructuras de poder, proponer tanto metodológica como conceptualmente biografías descentralizadas, antipatriarcales, complejas y colectivas. Las autoras se alejan de esta tradición lineal canónica, por lo que no siguen un modelo único ni buscan la ejemplaridad heroica. En su lugar, construyen relatos múltiples, fragmentados, situados, que invitan a pensar en otras formas de valía histórica: la creación, el cuidado, la docencia, lo político, la comunidad, el trabajo cotidiano, y revelan la potencia de lo cotidiano, de lo disidente, de lo que nunca fue considerado como histórico, ajeno y propio. El diccionario surge en el 2017 como un esfuerzo interinstitucional coordinado por la historiadora, la doctora Lilia Vallardo, y un equipo amplio de investigadoras jaliscienses maravillosas: Ángela Kennedy, historiadora; Nadia Rubalcaba, historiadora; Alejandra Carolina Díaz, perdón, historiadora; Cristina Elviso, historiadora; y Giselle Guadalupe Macías, contadora, y pues la propia coordinadora. Se trata de un proyecto de recuperación de memoria histórica que ha sistematizado, investigado y escrito las trayectorias de 311 mujeres jaliscienses que transformaron la vida social, cultural, científica, política, comunitaria, pública y privada del Estado, del país y del mundo. Cabe destacar que las autoras expandieron la definición de lo que significa ser jalisciense, pues incluyeron, mujeres que nacieron en el estado y también mujeres que vivieron o pasaron parte importante de su vida ahí. Voy a empezar a compartir pantalla a partir de ahora. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Ok. A ver. Entonces, bueno, las Sí, biografías, gracias. Las biografías están organizadas en 4 tomos, que son estos 4 tomos temáticos, para los cuales las autoras consultaron más de 300 fuentes pertenecientes a las a hemerotecas, archivos personales, entrevistas, archivos públicos y redes sociales, con las que entretejieron cada perfil. Asimismo, hicieron uso de material gráfico e incluyeron retratos, fotografías, imágenes de su trabajo. Lejos de ocultar los vacíos, y esto me pareció bien importante, lejos de ocultar los vacíos o tensiones en la documentación, tales como las contradicciones en fechas, ¿no? Que diferentes fuentes dijeran diferentes fechas de nacimiento, lugares de nacimiento, cambios de nombres, omisiones deliberadas o accidentales. Las investigadoras decidieron hacerlos visibles en las notas al pie de página. Lo anterior es muy relevante, ya que toda fuente está situada, es decir, no es la verdad, sino una versión construida desde un contexto, una ideología, una intencionalidad. Por eso, una metodología feminista no consiste en borrar estos vacíos, sino en entender por qué están ahí y qué nos dicen, por qué los silencios también hablan, y lo que no aparece o se contrapone es parte del relato y del trabajo con fuentes históricas. Uno de los pilares del diccionario es la democratización del conocimiento. Las integrantes del equipo saben que el trabajo de archivo, investigación, escritura y difusión no debe quedarse solamente en congresos o bibliotecas especializadas. Al contrario, debe abrirse, circular, servir de base para otros trabajos. Es decir, implica cambiar, intervenir los medios y los canales por los que esos saberes circula, y de por sí la academia, ¿no? Lo cual me parece también muy importante. Hoy en día existen múltiples ejemplos de proyectos feministas y con perspectiva de género, que a partir de esta necesidad política se apropian del Internet para investigar, publicar y socializar el trabajo, contribuciones y aportaciones de diferentes mujeres a lo largo y ancho del planeta. Por cuestiones de tiempo, los voy a presentar rápidamente, pero cada uno es muy importante. El primer proyecto se llama Archiva Obras Maestras del Arte Feminista en México, de la artista feminista Mónica Mayer, quien en el 2013 realizó una investigación de aquellas artistas, principalmente mexicanas, que se consideraban feministas, y desarrolló 76 fichas, como esta de acá abajo, en las que expuso datos de las personas, así como la descripción del texto e imagen de una de las principales obras de la artista. El documento, que es tanto digital de libre acceso como físico, fue donado a diferentes instituciones y presentado en encuentros y activistas y académicos feministas, posteriormente reactivado junto con Wikimedia y el proyecto de Editatona,
que no puedo hablar ahorita mucho de eso por cuestiones de tiempo. El segundo, aquí estoy poniendo en frase las cuestiones que las académicas, artistas, deciden cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, veamos que hay cuestión de contrarrestar procesos de invisibilización, autoinvisibilización, etcétera. El segundo es Archivo de Práctica Social Feminista Latinoamericana, que reúne proyectos feministas de América Latina y el Caribe producidos en la intersección entre el arte y el activismo, gestionados por Disidenta, que es una colectiva liderada por Serrucha y Lorena Wolfer, artistas ambas. En su página se pueden encontrar una multiplicidad de personas, de perfiles de personas que a través de su arte y activismo proponen proyectos que visibilizan, enuncian y transforman problemáticas contextualmente situadas. Además tiene una infografía aquí que se une, es muy bello, se los recomiendo mucho. En tercer lugar está la cartografía del pensamiento social de las mujeres, que se sitúa física y virtualmente en el Colegio Mexiquense. Si bien todavía creo que no se publica, aquí nos podría decir Margarita, las coordinadoras, entre ellas la doctora Rosa Isabel Jaimes, la doctora Margarita Vázquez y la doctora Ana Anidelis Rodríguez. Este último proyecto, que también está muy bello, se posiciona en un espacio académico y se interesa por desarrollar investigaciones escritas para resarcir el vacío epistémico del pensamiento social de las mujeres. Aún más, a las autoras del proyecto les interesa intervenir en el proceso de diseminación de la información al socializar la información otra vez de forma gratuita y digital, que esas son apuestas políticas muy importantes. Los tres proyectos emplearon metodologías diferentes para recaudar y producir la información. Por una parte, para la archiva, Mayer preguntó directamente a las artistas y editó las respuestas para publicar en el documento. La segunda archiva, cada autora o autore subió su propia información y por ende cada uno construyó su propia narrativa sin lineamientos académicos ni escriturales. Por la otra, la cartografía, las autoras de las biografías no necesariamente eran las investigadas y se establecieron lineamientos académicos de investigación en la producción de la escritura biográfica. Lo anterior da cuenta de las múltiples maneras en las que se pueden construir las narraciones de la vida, de las vidas, en tanto que los tres proyectos buscan mitigar los silenciamientos estructurales, configurar espacios digitales que dan cuenta de aportaciones de las mujeres y socializar en el espacio digital y de forma gratuita los perfiles y las trayectorias de vida de estas mujeres. Desde el diccionario biográfico, también nos interesa socializar las investigaciones en el espacio digital y por ello estamos desarrollando, que ahí es donde yo entro, un micrositio que busca migrar el trabajo editorial muy importante a una plataforma digital abierta, gratuita y colaborativa que permita acceder a la información desde cualquier rincón que se tenga internet. Es decir, nos unimos a todos estos proyectos previamente realizados y que se están construyendo paralelamente y reconocemos que el conocimiento es un derecho universal. Actualmente estamos en el proceso de construir un sitio web del diccionario, el cual está concebido como una plataforma en movimiento, es decir, una página digital pública, interactiva y de libre acceso que albergue perfiles de mujeres jaliscienses prominentes obtenidos en los 4 tomos del diccionario, incluyendo hipervínculos a las fuentes primarias. Este proyecto se pudo realizar, y esto es muy importante, gracias a todas las personas del Colegio de Jalisco, pero en especial quiero agradecer a Julián Maraz y Lisette Hernández, quienes han sido fundamentales para este desarrollo y este proceso, entre muchas otras personas más. Con esta nueva etapa del proyecto buscamos visibilizar, conocer, reconocer y socializar los aportes de mujeres jaliscienses, los aportes de, ya me perdí, permítanme. Construir los objetivos, ¿no? También es construir herramientas académicas históricas interactivas que le permitan a la persona acceder no solo al resultado de las investigaciones, sino también a las fuentes primarias y que de ahí cada persona pueda apropiarse del proceso de investigación y colocar las investigaciones académicas en espacios virtuales, ¿no? Como mencioné ya hace rato. En otras palabras, es un espacio diseñado
para facilitar la exploración, la búsqueda temática, el cruce de datos y la apropiación epistémica de diferentes mujeres prominentes jaliscienses. El corazón de la página son los perfiles. Este es un ejemplo de del perfil de Eloísa Costa, que es la primera mujer biografiada que aparece en el primer tomo. Cada mujer prominente se resaltan datos de nacimiento, como podemos ver, muertes y ya fallecieron, porque también cabe mencionar que pues, se biografiaron mujeres tanto vivas como muertas. Un breve texto que retoma el texto escrito en el diccionario sobre las principales aportaciones, ¿no? Y ciertas imágenes, y hasta abajo las fuentes empleadas con hipervínculo, incluyendo también si hay o no entrada de Wikipedia. El eje del microcito es una vocación pública, feminista y abierta. Se trata de una apuesta para socializar el conocimiento por la multiplicación de las memorias, por el derecho a la historia como bien común. Es un sitio que está diseñado para ser consultado por múltiples personas usuarias, estudiantes, docentes, periodistas, genealogistas, activistas, historiadoras o lectoras curiosas. Puede ser usado como recurso pedagógico, como fuente primaria de investigación, como material comunitario y como referencia para trabajos escolares. Todavía no está pública, estamos trabajando en ello, pero bueno, lo queríamos presentar. Tomando esto en cuenta, la estructura y el horizonte político epistémico del micrositio, que está derivado del diccionario, es un proyecto de memoria feminista en el que se busca socializar la información investigada de las más de 300 mujeres jaliscienses que marcaron la historia en general y en particular. Dicho proyecto en su totalidad es una herramienta de archivo vivo, una propuesta de justicia epistémica y una plataforma para descentralizar y deselitizar la historia. Ya para terminar, creo que voy bien. Este proyecto no es un final, es un comienzo, es una invitación a seguir buscando, preguntando, escribiendo, pues creemos que el conocimiento es un derecho y que toda persona, desde una escuela, casa, plaza o red digital, pueda acceder y apropiarse y construir su propia memoria, porque la historia feminista justamente no es un canon, sino es un horizonte abierto. Y el archivo, lejos de ser una vitrina sellada, puede ser también un espacio de ternura, de justicia, de comunidad. El diccionario es una apuesta colectiva por interrumpir el silencio, resistir el olvido y devolver a las mujeres un lugar en la historia. Un esfuerzo que no solo documenta trayectorias, sino que transforma los modos en que comprendemos el pasado, imaginamos el presente y proyectamos el futuro. Pero sobre todo es una entrada descentralizada para que cada persona pueda construir sus propias genealogías, reconociéndose en las luchas, saberes y afectos de quienes vinieron antes. Porque nombrarlas es reconocernos y reconocernos desde lo colectivo es una forma de transformación para hacer que la historia también sea nuestra. Y antes de terminar, nada más les queremos comentar que en agosto del 25, o sea, ya estamos organizando junto con el gobierno de Guadalajara, el Colegio de Jalisco y Editatona, el de la Fundación Wikimedia, una editatona para subir, editar y completar los perfiles incluidos del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses como una acción colectiva epistémica de resistencia en contra de la invisibilización. Entonces, bueno, estén atentas y atentos a las indicaciones, pero va a ser un evento bien bonito porque justamente pues es seguir abonando a esta cuestión de compartir, de romper los silencios que ahora también en este espacio de Wiki existen, a partir de todo el trabajo que ya hicieron estas autoras. Entonces, bueno, pues sin más, les agradezco, me emociona mucho escucharles y pues también les agradezco a ustedes todo el trabajo que hicieron. Yo me uno al final, pero pues muchas gracias y muchas felicidades a ustedes. Y ya. Muchas gracias, Yuru, por tu presentación. Sin duda, pues una serie de proyectos muy interesantes y que aportan mucho. Ahora me voy a permitir presentar a la doctora Margarita Vázquez Montaño, quien es tu lectora. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México, especialista en Historia de las Mujeres desde el enfoque de la historia intelectual y transnacional. En particular, ha desarrollado sus investigaciones en la primera mitad del siglo XX. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo de investigación.
como la presea al poderío de las mujeres sonorenses otorgado por el H. Congreso del Estado de Sonora en 2023 y el premio Frederick Katz a la mejor tesis de posgrado sobre la Revolución Mexicana, otorgado por la Academia Mexicana de la Historia. Es profesora, investigadora y coordinadora académica del Colegio Mexiquense. Muchas gracias, doctora Margarita, por estar con nosotras. Hasta 15 minutos para sus comentarios. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada agradecerles la invitación. Hace un año, un poquito más, estuve del otro lado y ahora estoy por acá. Y me encanta también poder leer a Yuruen, que justo nos conocimos en el Colegio de Jalisco. Y pues me parece, primero que nada, un gran acierto, ¿no? Dar ese paso a la conformación justamente de un espacio digital en donde podamos acceder a este trabajo que se ha estado realizando desde el Colegio de Jalisco. Me parece muy atinado y creo que pues con la experiencia de Yuruen pues va a ser algo como muy, muy positivo para el colegio. En aras de... desde la cartografía que nosotros coordinamos con las doctoras Isabel y Anidelis, me parece como muy potente. Hay un momento, siento que estamos en una coyuntura muy interesante a nivel académico, pero también a nivel de activismo feminista desde estos lugares, ¿no? Desde la reconstrucción de trayectorias de mujeres en diferentes ámbitos. Me parece que es una coyuntura interesante, se está haciendo en la UNAM, viene también de ciertas actividades que realiza el Colegio de México, no necesariamente por historiadoras, y eso me parece también muy, muy interesante porque algo que hemos platicado nosotras desde nuestra experiencia, yo soy la historiadora, pero Isabel y Anidelis vienen desde las ciencias sociales y estas sinergias me parecen como muy, muy importantes. Bueno, Yuruen también tiene una trayectoria muy interesante, ¿no? Y que se ha sentado también en el estudio de la historia, el tema de los archivos, la memoria, y es un poco decir algo así como voy a citar a Isa, es la historia es importante, ¿no? No son meros antecedentes, sino que son elementos fundamentales, incluso en esto que ya nos leía Yurén de la justicia epistémica, ¿no? Es decir, a las sociólogas les interesa reconstruir, ¿no? Los propios referentes de la aproximación del pensamiento sociológico que han hecho las mujeres, es decir, a las clásicas, ¿no? Es decir, creo que hay, por ejemplo, hay un libro muy hermoso hecho en Inglaterra sobre las primeras naturistas, ¿no? O sea, un poco como, y además poniendo a las mujeres en contextos muy específicos, no sé, a la par de Darwin y de otras figuras, ¿no? Dentro del ámbito de las ciencias naturales. Y entonces sí creo que hay una coyuntura muy interesante, hay que aprovecharla, hay que hacer sinergias que me parecen importantes. Eh, por otro lado, yo decía, pues, ¿de qué es este texto, no? Cuando empecé a leer, decía, bueno, es una reseña de los diccionarios, ya hasta cuando llegué al final, ya entendí, va a ser justamente un micrositio y ahora entiendo que Yuruen lo está, coordinando y entonces ya muchas cosas me hicieron sentido porque no sabía cómo justamente acercarme al texto, ¿no? O sea, para hacer justamente los comentarios, dije, ya entendí todo. Pero no por ello, a lo mejor son comentarios o sobre todo como reflexiones y preguntas que se quedan abiertas que aún nosotras nos estamos haciendo, pero que valdría la pena como poner sobre la mesa, más allá de que este texto quizá acompañe como una especie como de manifiesto o posicionamiento, ¿no? Del micrositio que se está desarrollando, pero creo que valdría la pena como explorar, profundizar en algunas cuestiones que serían bueno para esta especie como de posicionamiento epistemológico que estás haciendo, Yuruen. Por un lado, me parece que habría que profundizar en las categorías, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué es el canon, no? O sea, sí sabemos, pero en el texto no nos dices qué es el canon, ¿no? Digamos, este espacio de poder, ¿no? Que excluye, ¿no? O sea, los cánones, el canon es excluyente, sobre todo los cánones hegemónicos son excluyentes y sobre todo como posicionarse desde qué lugar se está haciendo la crítica al canon, ¿no? Por ejemplo, hay posicionamientos latinoamericanistas que hablan del anticanon, ¿no? Por ejemplo.
Y hay otros posicionamientos que no están desde ese lugar como más radical, que tiene que ver con, de alguna manera, con la desestabilización del canon, creo que ahí andamos muchas. Y por otro lado, pensar si las mujeres de las cuales estamos desarrollando su trayectoria y analizando los aportes que realizaron a la vida profesional, académica, artística, etcétera, están en el margen o intentan posicionarse en esas lógicas canónicas, ¿no? Algo que nosotras nos hemos encontrado con los trabajos que ahora tenemos en la cartografía, que por cierto ya está el micrositio, lo que pasa es que no lo hemos presentado, entonces así como, pero si ustedes entran a la página del colegio, al área de recursos y micrositios, ahí está la cartografía. Yuruen participó con un texto muy lindo y bueno, en fin, eso por un lado. Y la otra, creo que también hay que problematizar aún más el asunto de la invisibilización, ¿no? Creo que también habría que añadir el término de borradura o en inglés written out, ¿no? Que me parece que a veces es más una borradura que una invisibilización a lo que nos enfrentamos. Es decir, que nos permite problematizar ya sea las ideas de olvido o silencios históricos, ¿no? Porque me parece que eso nos permite revisar en un proceso así muy profundo de historización, si realmente solo fueron invisibilizadas al momento de que estaban desarrollando su actividad o generando conocimiento, o si es posterior, ¿no? Y cuando es posterior, hay una borradura, hay una intencionalidad de borrar, ¿no? De los registros, y eso creo que está muy claro en el texto, pero creo que si incorporamos de manera más consciente la categoría de borradura, me parece que permite explicar incluso criticar las historias oficiales, ¿no? O el nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Porque hay como un acto deliberado, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos al respecto de borraduras, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que pones, ¿no? De cómo Álvaro Obregón, este está potentísimo, ¿no? En 1917, creo que es la fecha, señala que, pues, órales, ¿no? Se salen de los registros las mujeres que participaron en la revolución vinculadas a los ejércitos, ¿no? Ahí hay una intencionalidad, ¿no? Y eso me parece es más que invisibilización, a mi parecer, ¿no? Y además la borradura también está presente, y creo que lo desarrollas muy bien en el texto, en cómo se cuenta la historia, ¿no? En donde las mujeres no están presentes o son un anexo, o yo siempre pongo el ejemplo de mis libros de historia públicos, digo, de ediciones públicas y de ediciones editoriales privadas, que era como la historia de la independencia y un recuadro de Leona Vicario, ¿no? Ah, mire, también estuvo Leona Vicario. O sea, me parece que esas son intencionalidades que trascienden aún más y son más problemáticas que invisibilizar, ¿no? Me parece también que este asunto del cuestionamiento al centralismo, ay, pues quienes no estudiamos y no nacimos en el centro, pues estamos atravesadas por ello, ¿no? Por la forma en la que de alguna manera el centralismo nos come y come nuestras investigaciones muchas de las veces. Y hay que pensar, con todo el respeto del mundo, creo que también habría que posicionarnos. El centralismo también atravesó por mucho tiempo los estudios feministas y de género. I'm sorry. Y creo que hay que decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, es decir, quienes estábamos en los estados o en las regiones o en las provincias, como lo les quieren llamar, siempre nos tuvimos que enfrentar a que acá apenas estábamos como en pañalitos, y entonces siempre que había que acudir al centro para tener estos referentes y venir a hacer otra vez acá historia de las mujeres, ¿no? O perspectiva de género, ¿no? Y un poco también eso lo ha demostrado Ana Lao con su libro de los feminismos en México, que en realidad el centralismo acaparó también la narrativa de la historia del feminismo, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena como señalar, y es esta parte como que el feminismo siempre nos ha invitado, ¿no? A la autocrítica, ¿no? Y creo que es una clave importante. Y creo que también al cuestionar el centralismo, creo que también hay que cuestionar el nacionalismo, ¿no? La idea de nación también ha repercutido en la forma en que se ven, no se ven, se borra o se considera a las mujeres, ¿no? La nación, pues también es un constructo patriarcal,
¿no? Entonces, al final de cuentas, el nacionalismo, digamos, el nacionalismo entre muchos elementos de los que se acoge es en buena medida en la construcción de una historia en particular, ¿no? Generalmente es la de los vencedores o con una narrativa muy particular y en donde pues las mujeres no aparecemos, ¿no? Entonces creo que añadirle esos elementos al texto pues lo reforzaría aún más, sobre todo cuando estamos hablando de un diccionario biográfico de mujeres fuera del centro, ¿no? Sin dejar de lado que es en los estados donde también se generan lógicas y narrativas regionalistas que pueden ser excluyentes, ¿no? Y eso no lo podemos dejar de lado, porque si nosotros acudimos a las historias de los estados, pues pasa algo muy parecido, ¿no? Las mujeres no aparecen, ¿no? Y eso también es un cuestionamiento a las historias locales, ¿no? Porque es problemático, ¿no? Porque al final de cuentas la mirada o el sesgo patriarcal y androcéntrico lo atraviesa, pues, todo, diría yo, ¿no? En esta construcción de narrativas. Eh, la otra es también, yo invitaría, cuando por ejemplo se habla de biografías, pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay una biografía clásica que por mucho tiempo consideró importante biografiar pues a estos grandes héroes, ¿no? A los hombres pues destacados. Ahora sí que nacieron para ser lo que fueron, ¿no? Y el clásico es la historia de los reyes, ¿no? En Europa, pero eso lo podemos trasladar a diferentes escenarios históricos. Pero creo que valdría la pena, Yuron, incorporar pues los aportes que se han hecho en los últimos, ¿qué será? 20 años, solo por poner una cifra, de biografías que se hacen con perspectiva feminista, con perspectiva de género y además biografías de mujeres, ¿no? Solo pienso en lo que ha hecho Mila Davasán, Francis Chacín López, la propia Gabriela Cano, ¿no? Con su biografía de esta mujer de la Cruz Blanca, ya se me olvidó. Bueno, en fin. Este, Solo por mencionar algunas, ¿no? Pero a lo mejor como decir, bueno, en este transitar, ¿no? Pues ha habido como pues no sé si avance, pero sí un ímpetu, ¿no? Por parte de historiadoras feministas, que se afirman feministas, en reconstruir o escribir biografías de mujeres, pero además incluso eh, lo que hace Mary Kay, ¿no? Con sus biografías de hombres, pero con perspectiva de género me parece súper potente, ¿no? Que tendría que estar en todos lados, ¿no? La perspectiva de género. Y a lo mejor hacer ese balance, ¿no? Es decir, todo lo que se ha hecho desde el diccionario biográfico también obedece, ¿no? Digamos, a estas coyunturas en donde ahora sí la disciplina histórica sí se está permeando por el enfoque feminista, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras. Y algo también que me gusta mucho a mí hablar es que esta idea de los referentes, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué es tan importante, ¿no? Hablar o hacer este tipo de trabajos biográficos con análisis de género, porque necesitamos referentes, ¿no? O sea, para el presente y para el futuro. Y creo que ese es uno de las motivaciones que creo que todas aquí presencial y virtualmente tenemos, ¿no? Construir referentes para nosotras mismas, pero también para las mujeres, niñas y jóvenes del futuro, ¿no? Entonces, eso me parece como que creo que hay que afianzarlo aún más. Y finalmente, me gustaría decir, es algo que a lo que nosotras nos estamos enfrentando, es cómo mantener activa estos micrositios, importante, que eso es sencillo, ¿verdad? Pero lo más importante es cómo lo socializamos para que se vuelva en un material útil y que se esté como transmitiendo, ¿no? Entre interesadas, interesados, interesades, ¿no? Creo que am, tenemos que desarrollar estrategias, no sé cómo, lo seguimos pensando nosotros, tenemos que desarrollar estrategias para sostener este tipo de espacios que acompañan en realidad lo que está haciendo Wikipedia, pero creo que Wiki tiene un objetivo, ¿no? Que es presentar información clara, concisa sobre las trayectorias de figuras, o sobre procesos, etcétera. Pero creo que desde estos espacios, de estos micrositios que se están creando en diferentes lugares, vamos más allá de eso, ¿no?
y no le tenemos que pedir eso a Wikipedia, no es su función, ¿no? Pero creo que nosotros estamos problematizando, estamos historizando, estamos haciendo análisis con perspectiva de género y además analizamos los aportes, ¿no? Y las incorporamos a las dinámicas intelectuales o de actividad y de agencia de sus tiempos, ¿no? Entonces creo que por eso son tan vitales y tan importantes. El asunto acá pues es justamente qué estrategias vamos a desarrollar para llevar, no sé, pienso en cursos o talleres para profesoras, ¿no? Y profesores que puedan utilizar, ¿no? Nuestros espacios, hacer también como este tipo que van a hacer ustedes, editatonas, ¿no? Presenciales. Nosotros acabamos de tener una aquí en el colegio, entonces, pues, con estudiantes, con becarias. Entonces, creo que pues eso es hacer activismo, ¿no? También es un posicionamiento político y una lógica que nos permita trascender y sostener estos espacios que son tan vitales y tan fundamentales. Algo que quisiéramos nosotros hacer el próximo año, lo digo porque pues creo que van a ser una de las invitadas en el colegio. Queremos hacer un encuentro de justamente de académicas o no académicas, pero sí activistas que están desarrollando este tipo de proyectos, ¿no? Entonces sería como súper importante porque de ahí podrían salir las estrategias que necesitamos desarrollar a mediano y largo plazo, ¿no? Para sostener este tipo de micrositios. Entonces, pues en realidad es una ventana abierta, ¿no? De posibilidades. Y pues nada, yo quiero felicitar a Yuruen por este trabajo de elaboración y dirección de este micrositio, pero también a las colegas, ¿no? Del Colegio de Jalisco, pues porque es una obra monumental lo que están haciendo. Pensar en 300 biografías no es cualquier cosa. Entonces, pues felicidades y pues nada, con eso cerraría mi intervención. Ya no sé si me pase. Muchas gracias, doctora Margarita, por sus intervenciones. Ahorita vamos a pasar a la siguiente ponente, pero después vamos a leer algunos comentarios que ya nos están dejando en Facebook. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar con la ponente. Yo creo que al final podrá haber algún tiempito para dialogar sobre estas reacciones también y comentarios que nos están dejando. Bueno, voy a pasar a presentar a la licenciada Perla Susana Salazar Chavarría, quien viajó desde la Ciudad de México para estar acá con nosotras. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, habiendo obtenido el grado con la tesis Discursos y Prácticas Clericales en torno a la identidad del laico en la Arquidiócesis de México, 1957-1970. Estudiante del doctorado en Historia en el Colegio de México, generación 2021-26. Miembro fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, SEMIR, en donde coordinó el curso Historiar el Catolicismo, Enfoques Metodológicos, en 2022. Es creadora y directora de Transitus Domini, un proyecto de divulgación de la historia de la Iglesia. Ahora, autora del capítulo Manos Dignas, la transformación de la identidad de los laicos hacia la aceptación como ministros extraordinarios de la comunión en la Arquidiócesis de México, 1970-74. En el libro Ciudad la Viña del Señor, Cuidad la vida del Señor, perdón, sobre la dimensión social de las iglesias en el México contemporáneo. México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2022. Y del artículo titulado Tiempo para los laicos y las laicas, Mujeres Católicas en la Arquidiócesis de México postconciliar, 1965-75, en Mexican Studies, Estudios Mexicanos, volumen 40, número 2. Actualmente desarrolla una tesis en torno a la autoridad de las mujeres católicas en las organizaciones laicales de la Ciudad de México entre 1951 y 1973, bajo la dirección de la doctora Gabriela Cano. Su presentación se titula Teresa Olivera en un caso de autoridad y liderazgo en la acción católica mexicana. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por abrir estos espacios. Lo que voy a compartir el día de hoy es parte de mi investigación doctoral, que justamente, pues, esto es un primer esbozo de un artículo de investigación centrado en la figura de Teresa Olivera, que pues quiere ser como parte del método microhistórico, ver a partir de su vida pues todo este proceso de liderazgo de las mujeres de los organismos centrales de la Acción Católica Mexicana. Bueno, si quieres el siguiente.
Pues primero quisiera partir de algunas cuestiones que me he dado cuenta, como en la historiografía, en torno a cómo se ha estudiado la acción católica y cuál sería el enfoque o cuál es el enfoque desde donde yo lo estoy estudiando. En primer lugar, pues partir como de una nueva visión regional, en donde se rompa un poco esta identificación que ha habido en general en la historiografía de la acción católica mexicana con los organismos centrales, que ellos de alguna manera desde la propia organización y desde estos organismos centrales se promovió la idea de que ellos eran la ACM, cuando en realidad pues era estos organismos centrales, pero la Acción Católica Mexicana es toda la organización y que incluso en los estudios regionales se ha caído como en eso mismo, ¿no? A pesar de que se han intentado hacer estos estudios regionales, vemos muy poco de los líderes, de los dirigentes en las regiones, ¿no? Y que pues aunque eso es más bien una tarea abierta a quienes quieren estudiar otras regiones, un poco lo que quiero hacer o lo que estoy haciendo es plantear justamente a los dirigentes de la Ciudad de México como una región también, ¿no? Y bueno, en ese sentido, entender cómo el proceso de centralización de la ACM, cómo justo pues todos los organismos de gobierno se centraron en la Ciudad de México como estaba haciendo pues a nivel político, económico, social incluso en el país, y pues en ese sentido también cómo hay una diferencia importante respecto de cómo la Ciudad de México, el entorno, la modernización, los recursos pues, con los que contaban, podían generar justamente un tipo de líderes pues, distintos a los dirigentes de otros estados. Y finalmente, pues también ver a la Acción Católica ya no como un ente, como a veces se habla en la historiografía, como que pues la Acción Católica planteaba esto, o esta era la postura de la Acción Católica, sino tratar de ir identificando pues a los dirigentes, que ya es algo que se está haciendo, pero bueno, pues en algunos proyectos se ha identificado principalmente a los varones, y pues mucho de esto tiene que ver con que eran los presidentes nacionales. La presidencia nacional siempre estuvo en manos de varones, entonces, bueno, son a los que primero se han identificado, pero bueno, ya también ha habido un esfuerzo en recuperar pues las trayectorias femeninas, por ejemplo, la biografía de Steve Fernández sobre Sofía del Valle, y pues recientemente los estudios que ha hecho Jaime Pensado sobre Emma Ziegler son algunos casos. Y bueno, pues justo un poco como lo he planteado, el hecho de participar de los organismos centrales, es decir, de la Junta Central, que era el órgano máximo de gobierno de la Acción Católica, y las comisiones centrales, que eran pues justo como las acciones específicas, las acciones prioritarias de la Junta Central, que surgía como en la Junta Central, y los comités centrales de cada una de las organizaciones, que en este caso pues nos vamos a enfocar en las de las mujeres, de la Unión Femenina Católica Mexicana y la Juventud Católica Femenina Mexicana. Estos eran justo pues los órganos de gobierno pues de toda la organización, que tenían justamente influencia y autoridad sobre las juntas y los comités diocesanos. Y entonces en ese sentido pues son los dirigentes máximos y hay una dinámica de poder respecto del resto de dirigentes y obviamente pues también por ende de los socios en general, ¿no? De todos los miembros de la organización a nivel nacional. Y además, bueno, esto como que se aumenta a partir de que lo que comentaba hace un momento, la dinámica de centralización pues permitía que quienes se involucraban como dirigentes en los organismos centrales pues eran sujetos que estaban pues involucrados justo en ciertas condiciones pues que podrían tomarse como privilegiadas, ¿no? O sea, en medio de este ámbito de modernización, que participaban pues de las clases medias, muchos de ellos con formación académica, obviamente pues con recursos económicos, redes sociales y demás, ¿no? Y bueno, esto por un lado nos habla de que en general, este grupo, que podemos determinar como una élite dentro de la Acción Católica,
pues ya de por sí implicaba pues cierta dinámica de poder, y que en este grupo también vamos a tener mujeres, que es como en quienes me he enfocado. Y entonces, bueno, por eso mismo es que también el propio modelo de la Acción Católica Mexicana permitió como que hubiera mujeres líderes, mujeres dirigentes, mujeres que detentaban o que ejercían cierta autoridad pues en la organización, justamente a partir del modelo pues que estaba planteado en la organización. Por un lado, por ejemplo, la segregación de sexos permitía que hubiera organizaciones solamente de mujeres en donde justamente era necesaria la formación de dirigentes, ¿no? Para ocupar los cargos de las propias ramas femeninas. Por otro lado, pues la propia jerarquización, o sea, el hecho de que haya niveles de organización y que haya dirigentes de dirigentes y demás, eso también permitió, pues justo esta formación en la dirigencia de las mujeres. Y por otro lado, pues incluso lo que René de la Torre ha definido como clericalización laical, que es cómo de entre todos los laicos, los seglares de la iglesia, hay laicos que son de otra categoría porque justamente participan pues con mayor estatus, digamos, dentro de la iglesia en general, y entonces se vinculan con sacerdotes, con otros laicos, de una forma diferente. Y bueno, esto nos da entonces que un poco como el primer, la primera afirmación sería, bueno, pues que hay un grupo de mujeres dirigentes en justamente estos organismos centrales y que comparten ciertas características que también son, podríamos decir, factores por los cuales ellas han podido llegar a ocupar esos espacios, ¿no? Son mujeres que vienen pues de clases medias y altas, que cuentan con alguna formación académica, algunas de ellas incluso con formación de estudios superiores, que ya están accediendo a la universidad, pero la mayoría de ellas no, pero que sí han tenido alguna formación, por ejemplo, incluso muchas de ellas, pues que pudieron participar o pudieron estudiar en el Instituto Superior de Cultura Femenina, fundado justamente también por Sofía del Valle, una de las principales como iniciadoras, pues en principio fundadora de la JCFM, ¿no? Por otro lado, bueno, pues que comparten redes sociales justamente dadas por su clase, pero también por la propia dinámica pues de su inserción en la Acción Católica. Y también otro factor importante es que muchas de ellas, quienes sobresalieron en los organismos centrales, pues eran mujeres solteras, que justo pues esa característica les permitía tener mayor libertad, poder viajar, poder, pues sí, ocupar su tiempo en las tareas de la organización. Y bueno, pues uno de estos casos es justamente Teresa Olivera, quien, pues más o menos haciendo las cuentas, nació en la Ciudad de México en 1917. Ella, junto a sus hermanas, vivía en la colonia Roma, y sus hermanas también participaban en la Acción Católica. Eugenia, sobre todo, pues fue muy importante, fue presidenta de la JCFM, presidenta nacional, y también después dirigió el boletín de la Junta Central. Justo un poco lo que he podido ver es que, pues, lo que coartó, podría decir, la carrera de Eugenia Olivera es que se casó en el 54 y pues ya se tuvo que ir con su esposo primero a Japón, porque pues él era ministro diplomático y pues tenía que viajar, ¿no? Y entonces dejó la organización, y eso también pues permitió que quien se quedara un poco en su lugar pues fuera Teresa, pero en principio pues Eugenia fue como la que más carrera laical podríamos decir tú. En principio pues también algo que es muy importante mencionar sobre las dirigentes es que el papel que tiene la JCFM en la formación de la dirigencia, pensando que por un lado es una organización, o sea, aunque todas las organizaciones fundamentales forman parte de la Acción Católica, cada una tiene pues también sus características,
Y la JCFM surgió como un proyecto, pues justo de Sofía del Valle, Miguel Darío Miranda, de formación de las mujeres, ¿no? O sea, por eso surge a la par del Instituto Superior de Cultura Femenina, en el que se pensaba que las mujeres tenían que estar formadas para poder ser activas dentro de la iglesia, ¿no? Pero siempre desde esta parte de la formación. Entonces, eso va a seguir y eso va a dar pues como lugar a que las mujeres que se forman ahí puedan adquirir estos justo liderazgos en varios espacios, y de hecho es una organización que generó muchísimos proyectos en donde pues justo son mujeres quienes están al frente de ellos. Uno pues muy importante es, por ejemplo, la Escuela de Servicio Social Rural, La Labor, en Apaseo, Guanajuato, que fue incluso pues aceptada y avalada y promocionada por la UNESCO, que pues justo fue fundada por Margarita Septién, quien fue primero delegada de campesinas y luego pues presidenta de la organización, ¿no? Entonces, bueno, son estas dinámicas que se van generando y que permiten justo la formación pues de estas líderes. Y bueno, pues en este caso también es importante mencionar pues el papel que tiene la Presidencia Nacional de Manuel Cali Mayor, que venía de la ACJM, y que, bueno, pues en principio, hasta donde yo he podido investigar, y si alguien sabe más, pues estaría padre que alguien lo compartiera, porque pues son cosas que no se han investigado en general, pero bueno, él era considerado muy joven, aunque pues o sea, incluso José González Torres, que también fue uno de los presidentes pues importantes, que después fue dirigente del PAN, tenía más o menos la edad también cuando fue presidente, pero bueno, a él lo consideraban como parte del grupo de los jóvenes, y que bueno, es designado presidente, y que creo que esto le posibilita también, o que venía más bien de una parte como el grupo de dirigentes, pues más ligado a los otros jóvenes y las otras jóvenes, ¿no? O sea, como que tiene mucha relación con otras mujeres, y justamente él por eso promueve pues que muchas de ellas asuman liderazgos en la Junta Central y de las comisiones centrales. Y es como que quien promueve pues va a varias de ellas, como a Emma Siller, ¿no? También a Teresa Olivera, y bueno, en su momento también incluso a Eugenio. Y bueno, pues uno de las cuestiones también importantes en donde se ve la participación de las mujeres en la organización en general y en los organismos centrales es el ámbito de la moralización, y que bueno, pues también Teresa Olivera tuvo un papel muy importante, que justo un poco lo que yo estoy estudiando en los años 50 es en torno a este gran proyecto de la Campaña Nacional de Moralización del Ambiente, que fue impulsado por Luis María Martínez, ¿no? Y que a pesar de que la moralización siempre, o sea, bueno, desde muchos años antes se había considerado como un tema, como incluso una responsabilidad de las mujeres, la campaña pues es guiada pues principalmente por varones, por, bueno, clérigos en primer lugar, pero por ejemplo por quienes provenían de la Legión Mexicana de la Decencia, que eran principalmente hombres que venían de los Caballeros de Colón, varios dirigentes varones, pero vemos como el esquema de la Comisión Nacional, y pues básicamente solo están dos mujeres. Algo que es interesante es cómo a la par de este proyecto nacional siguen trabajando pues las mujeres de la Acción Católica, de los organismos centrales y específicamente pues de la Comisión Central de Moralización de la Acción Católica, en donde pues en un tiempo estuvo Emma Sigler, y después justo va a asumir Teresa Olivera como presidenta de la Comisión Central. Y en esto pues vemos como su participación activa, por ejemplo, en la denuncia que era pues uno de las grandes labores de la campaña de demoralización, denuncia pues de los productos, contenidos pues que se consideraban inmorales, y que esto implica también una interacción pues con las autoridades gubernamentales, con los empresarios, ¿no? Y que esto también es una
un posicionamiento pues frente a otros varones incluso, porque pues la mayoría de ellos eran hombres, en el espacio social, ¿no? Y por otro lado, pues también algo que es muy importante en este tema va a ser la cuestión de la vestimenta, que bueno, eso no lo pude desarrollar tanto en este texto, pero que también es un tema pues de clase, ¿no? Como estas mujeres dirigentes que forman parte como de las clases medias y altas, pretenden enseñar pues también a las socias, ¿no? A las clases pues como más bajas, cómo vestir, en un sentido de que no esté peleada la moda con la modestia, sino que se pueda combinar la elegancia y el decoro. Y bueno, pues uno de los ejemplos es un desfile de modas organizado en Celaya, en donde justamente Teresa Olivera fue una de las principales pues, organizadoras para poder ayudar a vestir a las modelos y ella incluso dar una conferencia, ¿no? Esto también como parte de la influencia que tenían estas mujeres del centro del país en otros espacios, ¿no? Y que también tiene que ver con esta idea de la autoridad que tienen estas mujeres desde el centro en las regiones. Y bueno, pues el otro tema también muy importante que va a ser parte de su proyecto de la Comisión Central de Moralización es sobre la moralización del cine, que está muy, muy de la mano con el proyecto de Emma Ziegler, que pues justo trataba de proponer una visión de formación de los espectadores, y ya no solo desde la censura, como había sido pues desde años antes con la Legión Mexicana de la Decencia, sino que ahora se proponía espacios formativos como los cineclubs para poder generar pues en los creyentes en general, en los católicos, un criterio para poder decidir pues qué películas ver y cuáles no ver, e incluso viendo películas inadecuadas, pues poder discernir sobre lo que les convenía y no solamente dejarse llevar, ¿no? Como se entendía en su momento, y que por eso la censura había sido tan importante. Y bueno, finalmente, el otro tema como importante que he resaltado aquí es sobre las visitas como ejercicio de autoridad, que justamente pues era esta visita que hacían, el ir a los estados, a las diversas regiones como dirigentes centrales, por un lado pues para orientarlos, para apoyarlos, para animarlos, pero también pues era un medio de control, porque pues no había pues tanta eficiencia en los medios de comunicación, y entonces a veces la correspondencia pues no era suficiente, entonces tenían también que estar ahí para ver qué estaba pasando, pues ya fuera con las juntas diocesanas como con los comités diocesanos, y bueno, pues también conocer la realidad de las diócesis, ¿no? Y en esto pues va a tener también un papel fundamental Teresa Olivera. En los años 50 va a ser de las principales visitadoras, tanto que es pues la visitadora oficial del grupo de las visitadoras oficiales de la JCFM, como en la Junta Central, que también, bueno, en la Junta Central en esta época es donde se da más lugar a que mujeres vayan como visitadoras. En los años anteriores, al menos hasta donde yo he visto, son hombres quienes van como visitadores, y en este momento ya pues de las más importantes justamente va a ser Teresa Olivera y Sofía del Valle, quienes van a estar haciendo estas visitas que pues como les digo tienen esta dinámica pues de autoridad en general, de poder, de control, pero también de orientación, ¿no? De esa ayuda que se da a las regiones. Y bueno, finalmente algo que ya tampoco desarrollé mucho, y es sobre cómo su influencia, su espacio de influencia, pues también trasciende a América Latina, y que lo vemos en una gira realizada en 1959 como parte de la promoción de la Semana Interamericana de Acción Católica, que se iba a celebrar, o bueno, que se celebró en 1960 en México justamente, y que pues una de las principales, aunque van pues tanto el presidente, el asistente eclesiástico,
la propia Sofía del Valle, van a algunos países en algunos momentos. La gira más larga la hace Teresa Oliveras, o sea, son varios meses y son diversos países, que a ver si ahorita lo encuentro, pero pues muchísimos, ¿no? O sea, Cuba, Haití, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿no? Es una gira larguísima, en donde vemos también el reconocimiento que no solamente es de ella, sino de lo que ella simboliza también, en tanto que las otras organizaciones de acción católica pues reconocían el papel de la acción católica mexicana. Ahí también hay una dinámica en donde se ve pues como la acción católica mexicana como avanzada respecto de otras acciones católicas. Y también, bueno, la colaboración que tiene, el apoyo que da a los diversos grupos y dirigentes en estos países, especialmente en Venezuela, donde fue también convocada por la juventud femenina en Venezuela, pero también pues incluso una actitud como de evaluación muy parecida a la que tenían como en las regiones de México, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también vemos este papel, pues, del ejercicio justo de esa autoridad frente a otros dirigentes en, pues, todo el continente. Y pues bueno, eso sería más o menos todo lo que presenté en el texto. Es como está como muy esbozado y son muchas cosas que traté como de poner pues no sé si decir sintetizadas aquí, pero bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias, Susana, por tu presentación. A continuación vamos a escuchar los comentarios de la doctora Lilia Vallardo, quien fue la lectora en este caso, y la voy a presentar brevemente. Ella estudió en el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diversas publicaciones, entre las más recientes se cuentan de autoría individual el libro titulado Entre el lujo, el deseo y la necesidad, Historia del gasto familiar y del consumo moderno en la Ciudad de México, 1909-1970, editado por el Colegio de Jalisco y el Colegio de México. En coautoría, los libros Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad, del Colegio de Jalisco 2021, 4 tomos del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes y el libro Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades. Fue miembro del Colegio Internacional de Graduados Entre Espacios, Berlín, Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco, donde coordina la maestría en Estudios Sociales y Humanos. Es fundadora y coordinadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, que estamos aquí en sesión, aquí en el Colegio de Jalisco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1. Gracias, doctora Lilia. Adelante. Gracias, Hilda. Bueno, gracias, Hilda, por invitarme a leer este trabajo. Mucho gusto, Susana. Gracias también a ti. Bueno, obviamente, como casi siempre pasa, la versión que luego nos presentan o que nos presentaste me aclaró como muchas de las cosas que te iba a señalar esta mañana, aunque, bueno, pues no está de más reforzarlas con los comentarios, ¿no? También, digo, tomando en cuenta que yo no soy experta en mujeres católicas, sin embargo, bueno, pues te haré algunos comentarios, digamos, con el objetivo que tú nos estás mostrando en este texto, que entiendo que es convertirlo en un artículo. Bueno, primeramente quisiera felicitar a Susana Salazar por su interesante texto, bueno, que acabamos de escuchar, titulado Teresa Olivera, un caso de autoridad y liderazgo en la acción católica mexicana, que me parece un prometedor artículo que aportará mucho al conocimiento de la historia de las mujeres católicas y su liderazgo en el siglo XX. Es en el tenor de aportar algo de mi experiencia para que Susana siga trabajando en el escrito para que se publique lo antes posible, que haré los siguientes comentarios. Posiblemente algunas de las ausencias que encontré se deban al límite de máximo 15 hojas impuesto a las participantes del seminario, por lo que posiblemente muchos de estos comentarios se subsanen en la versión in extenso de este primer avance.
De cualquier modo, espero que mis comentarios sean de utilidad. Primeramente, sugiero comenzar con una introducción histórica que enmarque al lector en el contexto de la Unión de Católicos Mexicanos, Unión Femenina Católica Mexicana, Asociación Católica de la Juventud Mexicana y Juventud Católica Femenina Mexicana. En esa misma introducción propongo que define el término de laicos. Ahorita tú nos acabas de hacer algunas precisiones muy interesantes, como que había diferentes rangos en los laicos, que me parecería muy interesante que incluyeras en esta introducción que te sugiero. Bueno, y su importancia en el mundo católico de la primera mitad del siglo XX. Entiendo que este sector de los laicos jugó un papel muy importante en el catolicismo de la primera mitad del siglo XX. Creo que la autora, como experta en el tema, obvia esos aspectos, pero al lector ayudaría mucho una contextualización y problematización en el sentido que acabo de apuntar. También, ahorita mencionabas algo sobre las dinámicas de liderazgo entre las mujeres. Creo que también valdría mucho la pena que ahondaras un poco más de lo que ahorita nos estás exponiendo, ¿no? O sea, en qué se diferenciaba el liderazgo masculino del femenino, porque creo que también está muy obviado en tu texto, ¿no? También convendría enmarcar temporalmente el texto, pues solo menciona al principio que se enfocará en la década de los 50 del año 20, del siglo XX, perdón. El estudio también se antoja para que nos dé ciertas precisiones geográficas respecto al catolicismo mexicano del siglo XX. Por ejemplo, en la página 1 habla de que, cito textualmente, hay algunos estudios regionales, sí, Rosita, pero no especifica cuáles. Entonces, partiendo de ahí, pienso que podría hablar de algunos matices regionales del catolicismo o de estas organizaciones católicas, que ya un poquito también ahorita nos pintaste un panorama, pero que en el texto no ahondas mucho. También sugiero dejar más claro el objeto de estudio desde la introducción, pues no queda muy claro si el tema central es la dinámica de descentralización de la ACM o el liderazgo de Teresa Olivera o una mezcla de ambas, como entiendo que es, ¿no? Estudiar cómo esta dinámica centralista favoreció este tipo de liderazgos. Pero bueno, es importante que enfatices este objeto de estudio u objetivo de estudio desde el principio. La siguiente frase de la página 6 me parece muy importante, abro cita. En la década de los 50, Teresa Olivera ya era parte de la Junta Central y en 1952 cumpliría el límite de edad para pertenecer a la JCFM. No obstante, pidió una prórroga para seguir colaborando en la Asociación Juvenil por varios años más, especialmente como visitadora propagandista. Ella se concebía como una especie de lazo que une el pasado con el presente de la organización y más particularmente los años del Comité Central con los días de hoy. Cierro cita. Sin embargo, me surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se definía joven en estos organismos católicos? ¿Qué significaba ser mujer y joven en este contexto? ¿Y cuál era el límite de edad para pertenecer a la organización juvenil? ¿Era el mismo para hombres que para mujeres? Porque luego también se infiere a través de tu texto que no era solo una cuestión etaria, sino también de si estabas casada o no. Entonces creo que es muy importante que empapes a tu lector en este tipo de definiciones, ¿no? En tu frase se marca un parteaguas, en la frase que acabo de citar textualmente, se marca un parteaguas, por lo cual yo me pregunto, ¿qué características había tenido en el pasado la organización? O sea, ahí se infiere que hay un antes y un después, pero sería muy interesante que nos expliques cuál había sido el pasado, qué características había tenido en el pasado esta organización. ¿A qué se refiere con años idos del Comité Central? Da también como una idea de cierta idealización, no lo sé. ¿Qué características tenía en ese presente? Ahora, es bien interesante, y aquí también lo mencionas, esta cuestión de la vestimenta. O sea, también cuando hablas de la moralización, de la moral, que era un ámbito donde efectivamente estas mujeres ejercían liderazgo, a lo mejor pues que también tú
tú, incluso desde con tus palabras, desde con tu sentir, expliques, ¿no? A qué se referían con esta moral o qué características tenía esta moral. Sobre todo cuando mencionas este ejemplo del desfile de modas, ¿no? Eso se me hace súper interesante, donde efectivamente ahí podrías estudiar los cruces, ¿no? Que un poco mencionabas acá en la presentación, pero que en tu texto tampoco encontré muy claro, este cruce entre clase social, modernidad, modernización, que también estaría muy interesante que lo trabajes más en el texto, ¿no? Y creo que un ejemplo para ello sería el desfile que mencionas. Y yo me preguntaba, ¿tienes fotos de ese desfile? O al menos descripciones más concretas de lo que consideraban moderno, elegante, con clase, ¿no? Sería súper interesante que nos hablaras más de eso, de esas categorías en un ejemplo tan concreto como es la moda, la vestimenta para una mujer católica, ¿no? O al menos perteneciente a estas organizaciones. También te sugiero explicar un poco más el contexto del cine. También ahí mencionas este ejemplo muy, muy interesante, sobre todo para la época. Los modelos culturales norteamericanos, yo pienso que despertaban cierto amor-odio, ¿no? O al menos también por ahí lo mencionas un poquito, porque estos modelos culturales despertaban miedo por la amenaza a la moral, ¿no? Mexicana, pero también una aspiración por los modelos de consumo, una especie, como ahorita te decía, de amor-odio. Esto, ¿cómo se enmarca en el contexto del milagro mexicano y de la Guerra Fría? Hay que matizar más el contexto de principios de los 50 y el de finales, ¿no? Porque tú nos hablas, sí, es que es diferente el principio de la década al final, ¿no? Yo te sugeriría a lo mejor matizar un poquito más ese contexto. También yo me preguntaba, ¿cómo fue la resistencia por parte de las mujeres a los modelos impuestos desde la Liga Mexicana de la Decencia? Caballeros de Colón, bueno, que ahorita nos explicaste y que en el texto eso sí viene pues un poco más claro, liderado principalmente por los Caballeros de Colón. Solo mencionas 2 líneas en la página 9 de que, bueno, sí hubo una resistencia, pero también sería muy importante que nos expliques un poco más de esas formas de resistencia. Te sugiero incluir una figura con el organigrama de los colaboradores en estas organizaciones. Esto daría una idea más clara al lector de las actividades y el nivel jerárquico de los mismos y en consecuencia entender más la importancia del liderazgo de Teresa. O sea, como que en muchas partes de tu texto yo me lo imaginaba como más gráficamente, ¿no? O sea, sobre todo en esto cuando hablas, pues sí, de las figuras de poder. A mí, bueno, se me haría muy interesante el que tú pudieras incluir una figura con el organigrama, ¿no? ¿Dónde se encuentran los archivos que citas? Me parece importante el dato en cuanto a la historia institucional del catolicismo y posible autonomía de los laicos. Es decir, yo me preguntaba si estos archivos están, por ejemplo, en el archivo de la Arquidiócesis de México o están aparte en algún archivo privado. Creo que eso también cuando hacemos trabajo de archivo un poco también tenemos que hacer historia institucional, ¿no? O sea, ver la historia de estas instituciones desde donde se produjeron los documentos y en consecuencia efectivamente las dinámicas del poder, ¿no? En general sugiero caracterizar más profundamente el liderazgo e impacto de Teresa Olivera para dar cuenta de esos espacios de poder, aunque limitado para algunas mujeres, ¿no? Y bueno, ahorita también, gracias pues, a la lectura de Margarita, me quedé pensando, sí, en la importancia de los conceptos, ¿no? De utilizar y pensar bien los conceptos, ¿no? Tú al principio de tu exposición hablabas de segregar, gracias a esta segregación de las mujeres, y yo me preguntaba si efectivamente era el término que tú querías utilizar, porque no recuerdo bien, pero en el texto creo que utilizas separar, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor segregación da una idea más de discriminación, tal vez. Entonces, si estamos hablando nada más de espacios separados por moral, por la moral que se pretende cuidar, creo que es una connotación diferente, ¿no? Bueno, pues yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias y bueno, pues vas por muy buen camino. Muchas felicidades. Gracias.
Muchas gracias, doctora Lilia Vallardo. Y bueno, ahora voy voy a dar lectura de algunos comentarios que tenemos en, en la página de Facebook. Y bueno, creo que tenemos algún tiempo para hacer un diálogo pues abierto con las compañeras. Agradecemos a Adriana Orozco Bernaldez, que dice felicidades, Yuru, también pues colaboradora también de este seminario. A la doctora Giselle Macías González, también miembro de este seminario, dice enhorabuena por la continuación de los proyectos en plataforma. Asimismo, la doctora Arcelia Paz dice felicidades, doctora Yuru, venga esa editatona, y con hashtag nosotras escribimos Wikipedia. La doctora Cristina Alviso también dice muchas felicidades, Yuru, y por ahora creo que son todos los comentarios. Si están de acuerdo, podemos dar unos minutitos como de respuesta a las ponentes en torno a los comentarios que les hicieron sus lectoras para pues seguir nutriendo este diálogo. Así que vámonos en orden. Primero sería la doctora Yuruen para algunos comentarios, algunos minutitos, 5 minutitos, si quisieras responder a lo que te dijo la doctora Margarita, por favor, Yuru. Sí, antes que nada, bueno, saludos a todas las que escribieron, que justo creo que da cuenta de la colectividad y lo importante de estos trabajos, que se hacen, pues, desde nuestros espacios y, bueno, principalmente, Magali, muchísimas gracias por tu lectura, por tu diálogo, por tu apertura. Creo que, que es muy importante siempre mantener este diálogo, ¿no? Creo que ya no hemos hablado de que de repente la escritura o las investigaciones pueden ser un tanto, pues, aisladas. Entonces, estos espacios coordinados por Lilia e Hilda, y también que está siempre Nadia, pues son muy importantes, ¿no? Creo que lo que mencionas me hace pensar muchas cosas y, por ejemplo, empezando sobre lo de, ajá, justo esta coyuntura académica en el espacio del 2025, los estudios de género, ¿no? Que es lo último que mencionaste, o bueno, de lo último, ser muy críticas hacia dónde estamos, desde dónde estamos, porque finalmente, digo, también si estamos hablando de estos dos proyectos, por ejemplo, el de ustedes y el de los dos colegios, ¿no? ¿Qué implica? Son preguntas que me surgen, ¿no? ¿Qué implica que estemos haciendo desde los colegios? Em, ¿Qué implica que sea desde la academia? Porque, bueno, está también el Colmex, ¿no? También estos proyectos, otros proyectos artísticos que me parecen que también, pues dan cuenta de esta necesidad de tener referentes, ¿no? De intervenir la historia, de intervenir las narrativas, de intervenir la forma en la que conocemos, sabemos y somos finalmente, que creo que es bien importante. Y en ese sentido, esta última pregunta que haces de qué hacer, cómo hacer que esto sea útil, es algo que sé que nos ha movido en diferentes ámbitos, ¿no? Pero ahorita en el diccionario es algo que nos mueve y también como parte dentro del colegio, ¿no? O sea, la maestra Ischel, etcétera, están muy interesadas, pues, en mover esta información, en que todo es porque es una chambota. Lo que hicieron todas las autoras del diccionario, lo que están haciendo ustedes, lo que se está haciendo es una chambototota que de repente, pues, se queda en los libros, se queda en esta parte, pues sí, elitista de la academia, que cómo podemos hacer para que siga siendo útil, que siga siendo, que se siga moviendo, ¿no? Creo que esa es una, em, discusión que tenemos que seguir, generando, que es muy importante porque, pues, creo que algo que el sistema hace muy bien es seguir haciendo estas borraduras, que me encantó esa, categoría, que recordé que la usaste en tu presentación, y, ay, y me acordé que había dicho: "Es excelente", y se me fue. Entonces, bueno, te agradezco mucho compartirnos esa categoría, la voy a repensar. Y, entonces sí creo que es muy importante pensarnos a nosotras ahorita como académicas, activistas, artistas, pensarnos justamente
en cómo también podemos estar reiterando estas propias dinámicas de poder, ¿no? Y lo que dices del canon, ahí me parece muy importante lo que dices de definir bien la categoría y la veo en dos espacios. Una sería cómo las mujeres prominentes en este caso, pues coexistían con el canon, ¿no? Que ese es muy importante, que sería pregunta para las autoras. Pero otra sería, pues nosotras, como en este espacio, ¿cómo estamos o no reiterando estos cánones? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Yo también estoy de acuerdo en desestabilizar, pero ¿cómo si es nuestro propio lenguaje, ¿no? O sea, si las herramientas que tenemos son violentas, son racistas, clasistas, transfóbicas, sexistas, etcétera, ¿cómo podemos hacer para desestabilizarlo desde las herramientas que tenemos? Evidentemente es una respuesta que no tengo, pero es una reflexión que sí sé que se da en muchos lugares, ¿no? Entonces creo que es bien importante eso. Reitero que es importante, en mi texto lo trabajaré más, porque es justo esta parte o sea, yo como externa de cierta forma a la construcción de estos tomos, pues estoy posicionada en otro lugar, ¿no? Pero justamente ahí donde, cómo coincide ahora que estoy siendo parte de la producción del micrositio, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante y será algo que platicaremos Lilia y yo, profundamente, lo más seguro. Bueno, este contexto de la borradura, esta categoría de la borradura me parece genial. Creo que das muy útil, se puede utilizar muy bien justo para esta parte de las intencionalidades como Álvaro Obregón, entre muchas otras cosas, ¿no? En la academia aquí podemos ver muchísimo eso, entonces lo voy a buscar mucho más, te agradezco. Y bueno, pues justamente también el centralismo y nacionalismo no, bueno, el nacionalismo definitivamente no es una categoría que trabajo, pero qué bueno que lo mencionas, ni se me había ocurrido, pero entonces, pues sí, tendré que trabajar mucho más y pues realmente, pues sí, cómo está relacionado con el centralismo y eso me lleva, claro, aquí nosotros en la Ciudad de México, bueno, yo ahorita estoy en la Ciudad de México, trabajo allá, cómo coexisten estas, pues, realidades, relaciones de poder, ¿no? Cómo también lo que dije al inicio se reiteran y lo que tú mencionaste a nivel regional también hay procesos de exclusión, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una chamba grande, no sé qué tanto para este artículo de difusión, pero hay que seguirlo pensando. Me llevo mucho eso. Lo de las biografías, creo que me parece muy importante esto que mencionas porque creo que sí traté de hacer una suerte de genealogía eh, de los proyectos o de los procesos. Ajá, me falta eso y te agradezco. Me parece que además es la base que arropa este diccionario, ¿no? Y hablando con las autoras, creo que pues sí, justamente su apuesta, ellas podrán decirlo mejor, pero bueno, pues tendré que también pues platicarlo con ellas y darle espacio importante. Pues nada, creo que con lo que terminas de la importancia de sostener estos espacios y trascender es súper importante. Yo estoy puesta si me invitan al encuentro porque creo que es muy importante, ¿no? Y debo decir que ahorita busqué el micrositio de la cartografía y está bellísimo. Lo estuve buscando, no lo había encontrado. Está bellísimo. Me parece que también es un trabajo súper importante y creo que sí es muy necesario seguir pensando y desarrollando estrategias para hacerlos útiles, ¿no? Justamente creo que nosotros estamos en un pasito antes, ¿no? Ahorita ya vamos a hacer lo de Liditatona, pero sí creo que es muy importante desde la colectividad también encontrar estrategias. Yo puestísima, me parece que es muy importante y que son como inquietudes que tenemos, ¿no? Justo esta coyuntura personal, esta inquietud personal da cuenta de una coyuntura política, social, que no es nueva tampoco, ¿no? No es exclusiva de la academia, no es exclusiva de las historiadoras, como bien dices, pero sí es de la academia, de las historiadoras, de las artistas, y que creo que es bien importante
pues seguir trabajando en colectivo. Entonces, pues te agradezco tu lectura, tus comentarios, definitivamente los incorporaré tanto en el artículo como en mi propio proceso y creo que tenemos mucha chamba, más yo. Pero bueno, me emociona mucho esto y muchas gracias. Igual gracias a todas por escuchar y pues nada, felicitar a todas las autoras del tomo que pues ellas fueron las que hicieron la chambota, ¿no? Entonces, aquí están 2 presentes, varias en Facebook escribieron, y pues sí, pues muchas gracias y listo. Muchas gracias, doctora Yuru. En sí también la doctora Marta Durán mandó mensajes, saludos al seminario. Si quisiera responder con algún comentario o alguna cosa final, doctora Margarita. No, pues nada, insistir en la felicitación. Creo que obviamente cuando socializamos nuestros textos digamos, encontramos como sinergias, ¿no? Desde lo colectivo, pues es maravilloso, ¿no? Entonces creo que además, bueno, tenemos un convenio con el Colegio de Jalisco. Yo creo que vamos a poder hacer muchas cosas desde la historia de las mujeres, desde el enfoque feminista y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces acá nuestras puertas abiertas siempre para ustedes, colegas, y además porque organizaron un súper evento el año pasado y la verdad es que se agradece muchísimo tener estos espacios de interlocución. Entonces, genial. Muchas gracias, doctora. Yo creo que este diccionario todavía queda mucho que exprimirle, también reconocer que, por ejemplo, también se hicieron 2 exposiciones con objetos, con documentación, ahora parece va a ser itinerante la exposición que también estuvo en el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, de mujeres jaliscienses prominentes, entonces creo que hay mucho todavía por trabajar y pues muchas gracias a ambas por sus valiosos trabajos y aportaciones. Vamos a seguir haciendo esta colaboración. Me gusta reconocer que este espacio también intenta ser un espacio de diálogo, de confianza, de ir en contra de otras dinámicas que se han tenido en la academia. Entonces, pues les agradezco mucho esa parte. ¿Tiene la manita levantada, Yuru? ¿Quieres decir algo más? Sí, no, lo de las exposiciones que acabas de mencionar, lo tuve, bueno, creo que esa es una parte muy importante de reactivar y hacer útiles el trabajo que ustedes hicieron de las exposiciones, que igual, va a estar presente en el micrositio porque me parece que también es construir otras narrativas, ¿no? Otras visualidades de la propia investigación y esas exposiciones que también son hermanas, ¿no? De este diccionario son muy importantes. Y sí están en el micrositio también, nada más no lo mencioné ahorita, pero son muy importantes, ¿no? Y bueno, curadas por ustedes. Gracias, Yuru. Ahora vamos a pasar a la siguiente, bueno, más bien respuesta sería de Susana Salazar. Si quisieras decir algunos comentarios en respuesta, por favor. Sí, bueno, primero agradecer mucho a la doctora Lilia, porque no solamente para el artículo, sino en general para mi investigación es muy importante una visión desde fuera, que pues uno a veces ya está así como tan metida en el tema que no se ven esta necesidad como de definir tantas cosas, ¿no? Entonces, en general, pues agradezco mucho los comentarios y los tomaré en cuenta. Solo quería hacer como de algunos comentarios de esto de la cita de Teresa Olivera que me decías. Me gustó muchísimo porque no lo había visto así, o sea, como que justo, ¿no? Como esta visión desde fuera. Y ahorita pensaba como que quizá también tiene que ver con la propia dinámica de la JCFM, que justo es pues hasta los 35 años, o pues cuando ya se casaron, que ese es como también uno de los temas importantes en la dirigencia, como mencionaba en el caso de Eugenia, pero en el de otras muchas mujeres,
que llevan pues digamos, su carrera dentro de la organización, pero en el momento en que se casan, pues la mayoría de ellas sale de la organización, ¿no? Entonces, como que la propia organización, o sea, la JCFM es como súper fluctuante en los liderazgos. Lo que no pasa con la UFCM, que o son mujeres que pues ya quedaron solteras, o son mujeres casadas, pero ya pues como adultas, que sus hijos ya son adultos, ¿no? Y que pues ellas ya se quedan ahí hasta su muerte, básicamente, ¿no? Y que ellas ya como que son más permanentes, ¿no? Entonces, quizás sí como esta propia dinámica de las generaciones que se da en la organización y que justo son las mujeres solteras quienes permanecen y quienes siguen como en una línea continuada, pero que sí también están en estas dinámicas de cambios. Simplemente pensaba en la presidencia de la JCFM, pues a principios de los 50, Amelia Sarabia, quien justamente se casó y luego salió de la organización, Margarita Septién, que aunque más o menos siguió pues con su esposo, pero que también, o sea, un poco dejó la organización, ¿no? Entonces, y que eso va marcando también las propias líneas de la organización, de los organismos centrales específicamente, ¿no? Entonces esto como que me lo llevo mucho para seguirlo pensando. Y lo otro que quería comentar era sobre lo del desfile, que pues no he encontrado, la verdad no lo he buscado tampoco, pero las fotos del desfile, pero sí hay muchísimo sobre la ropa en las revistas, o sea, cada fascículo básicamente tienen las imágenes sobre la ropa que usan, y yo solo porque me ha dado un poco de miedo entrarle a esta parte, porque no sé tanto de moda, pero que a simple vista, al menos como que lo que yo alcanzo a ver, pues que sí es ropa pues justo de clases medias y altas, ¿no? O sea, que en contraparte a una investigación que apenas también escuchaba sobre el concurso del vestido económico, por ejemplo, ¿no? Todo esto que se está fomentando en otros espacios, pues no hay, bueno, al menos hasta donde yo he visto, no hay tanto de eso, ¿no? O sea, como que está muy dirigido justo a estas clases medias y altas, aunque también sí hay una idea sobre que las clases bajas tienen que vestirse pues como de otra manera. Entonces, sí sería interesante también ver como esta distinción de lo que están presentando en la revista, pero que a la vez sí hay mucho de los discursos en torno a que como que cada clase social le toca vestirse de una manera, y también querer aspirar como a vestirte de otra manera es un daño incluso para la economía familiar, ¿no? Pero en general es un daño para la moral. Entonces sí, también es un tema en el que tengo como que hay más preguntas incluso y más pues también de dónde reflexionar. Tienes un temor, bueno, muchísimos, pues, pero suena muy interesante, muy interesante. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, alguna otra cosita que quisieran agregar. Me está llegando, a ver, creo que hay un mensaje más, sí, de la maestra Fabiola Sevilla, que nos manda, bueno, nos pone un comentario allí en la página de Facebook. Felicidades, Yuruen Lerma, tu trabajo de investigación es inspirador, dice Fabi. Bueno, no sé si hay algún otro comentario más. Sí, adelante, Lilia, por favor. No, nada más pues agradecer a Yuruen por su lectura. Me mandó hace unos días su texto, le decía que me hizo llorar. A lo mejor la presentación no hizo mucha justicia a lo emotiva que es Yuru cuando escribe, pero sí escribió un texto precioso sobre el diccionario. Y obviamente pues es su lectura, es una lectura maravillosa. Yo creo, aquí está Nadia, que también es coautora de 2 de los tomos. Yo creo que las autoras no nos imaginábamos a dónde iba a llegar el diccionario y tantas lecturas, ¿no?, que se iban a hacer del mismo. Pues agradecerte, Yuruen, felicitarte, y pues obviamente estás haciendo también un trabajo muy importante en esta otra parte, pues del micrositio.
y de este texto que estás configurando, donde pues también nos hablas no nada más del diccionario, ahorita en tu presentación como que me cayó el 20, a ver, ¿a qué horas va a hablar también de lo de Margarita, de lo de la archiva, de Mónica Mayer? Entonces, pues es muy bonito cómo lograste entretejer, pues también todos estos proyectos, ¿no? Que estamos realizando. Y nada, pues todavía tenemos mucho trabajo y muchas gracias nuevamente por tu lectura y por la generosidad en tu texto. Gracias. A ustedes, gracias. Bueno, pues si ya no hay otro comentario, alguna duda, agradecemos mucho a Yuru que está conectada por su presentación. La doctora Margarita Vázquez pues se tuvo que retirar, pero también agradecemos mucho sus comentarios, muy valiosos. Agradecemos también pues con mucho énfasis a Susana Salazar, que está aquí con nosotras, que vino a presentar su tema, su texto. A su lectora y coordinadora de este seminario, a la doctora Lilia Vallardo. Agradecemos también a Nadia Rubalcaba, que siempre está al pendiente de todo y que gracias a ella funcionan muchas cosas en este seminario. También a la maestra Yesenia Carrillo, que está aquí, aunque no se alcance a ver en la toma, pero aquí está con nosotras también de miembro del seminario de Redes Femeninas. Y pues sobre todo a quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, que posteriormente se subirá a video en YouTube en el canal del Colegio de Jalisco. Para terminar, pues no me resta más que recordarles, bueno, más bien decirles que la próxima sesión se realizará el viernes 25 de julio. Contaremos con la participación de Verónica Zúñiga, que nos hablará de la sociabilidad entre mujeres mexicanas del siglo XX a través de la revista Rueca. Por su parte, Edith Ibarra hablará sobre el archivo de María Luisa Ocampo y la contrahistoria del teatro mexicano. Y finalmente, Dulce Calderón sobre la menstruación desde las posturas políticas y los libros de texto. Entonces son grandes temas, siempre son muy interesantes y creo que aportan a la historia de las mujeres del feminismo en México. Finalmente nos llega un último mensaje de Giselle. Gracias a ponentes, comentaristas y coordinadoras por sus valiosas aportaciones. Bueno, pues nos despedimos. Perdón, yo sí, nada más sí. quisiera hacerle el Adelante, comercial. adelante. El lunes tenemos sesión informativa a los aspirantes de la maestría en estudios sociales y humanos. Ahí estamos compartiendo en redes sociales toda la información. Acá los esperamos. Y bueno, también no se vayan a las que participaron. Bueno, Yuru, sí. por la captura de pantalla, hay que claro. hacer una capturita de pantalla. Y también la doctora Giselle nos pide por ahí la difusión de un evento. Entonces, bueno, aprovechando que nos sobraron estos minutitos, pues vamos a aprovechar. Sí, está abierta la convocatoria Mujeres frente al mundo, perspectivas, desigualdades y avances. Bueno, por ahí pueden buscar en Facebook esta convocatoria. Es una revista, el número 22 de la revista Punto Cunorte. Entonces, bueno, pues ahí está toda la información en revistascunorte.udg.mx. Bueno, pues ahora sí, ya nos despedimos. Vamos a tomar una captura de pantalla. Aquí, FN y acá. Jessina. Sí, vente. Ya no alcanzó a salir Margarita, pero bueno. Sí, tuvo que partir. Va. 1, 2, 3. Ay, nada más hay que... Ya quedó. Muy bien. ¿Ya quedó? Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a ustedes, abrazos. Bye. Gracias, adiós.